Costa Rica acepta realizar fecundación in vitro y hacerla accesible a todos a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero no define el plazo en que se hará. Esta es parte de la respuesta que enviará mañana el gobierno, el Estado costarricense, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya está lista la respuesta que el país dará ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la cual acepta eliminar la prohibición a la fecundación in vitro. Otra de las respuestas es que asegura que la Caja Costarricense del Seguro Social dará el servicio a toda la población por igual. Eso sí, no estipula ningún plazo. Una respuesta escrita en donde haremos referencia a las 3 recomendaciones que hizo la Comisión y a esas 3 respuestas, a esas 3 recomendaciones, el Estado dará una respuesta positiva en el sentido de que vamos a acatarlas y a cumplirlas. La respuesta será enviada por fax y el domingo Enrique Castillo, embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos, viajará a Washington para hacer la entrega de los documentos originales. Pero ahora la pregunta es, ¿tendrá el país la capacidad de ofrecer este servicio a un corto plazo? Tenemos que reconocer que a nivel de la Caja los especialistas que antes se tenían han migrado hacia instituciones privadas, hacia otros países donde sí el procedimiento es permitido y que la Caja va a requerir un tiempo necesario y oportuno para poder brindar este servicio. Y ese tiempo podría ser eventualmente largo. ¿Por qué? Número 1, porque tiene que formar profesionales. La comisión tendrá un mes para analizar la respuesta de Costa Rica y determinará si eleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto de ley también será adjuntado al documento que se enviará, el cual prohíbe la manipulación y la congelación de embriones. La Cancillería enviará el proyecto de ley esta misma semana a la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo solicitará que se dé un proceso rápido para que sea aprobada en el menor tiempo posible. Angie Calvo, Las Noticias. En noviembre del 2001, un fallo de la Sala Constitucional en contra de la fertilización in vitro puso en marcha otro mecanismo. Un grupo de familias que se sintieron afectadas llevan el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 9 años después se podría producir un cambio, pero con obligaciones y hasta castigo para el Estado costarricense, sobre todo si llega a la Corte Interamericana, lo que el país intenta evitar con la propuesta que nos explicaba nuestra periodista Angie Calvo en la información anterior. ¿Qué sigue? ¿A qué se expone el país? ¿Cuánto tiempo podría tomar? Nos acompaña Paula Lizano, con casi 20 años de trabajar en derechos humanos, lo que incluye Sala Constitucional y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además es profesora de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias. Para empezar con el contexto, cuando opera este procedimiento y como en este caso es una puerta abierta cuando otras se han cerrado, ¿en qué momento? Bueno, vamos a ver, aquí el tema básico es que Costa Rica tenía que resguardar los derechos de estas personas. Cuando estas personas sienten que no tienen ninguna otra vía a la cual tienen que recurrir, existe subsidiariamente los mecanismos de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales está el sistema regional, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, estas personas, luego del fallo de la Sala Constitucional, no podían hacer absolutamente nada más. El fallo de la Sala Constitucional, como lo establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es inapelable. En consecuencia, llevan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que llama la atención es que para la admisibilidad de este caso, la comisión tarda 9 años, es decir, es interpuesto en el 2001 y el informe de admisibilidad sale hasta prácticamente el 2010. 9 años. 9 años. 9 años después. Y uno se pregunta, bueno, si se tardó 9 años, ¿cuánto podría entonces durar esta nueva fase? Porque ya hablamos también de familias que esperan una solución y que incluso familias que el tiempo para tener hijos también ha pasado. Es decir, ¿de qué hablamos? ¿De cuánto tiempo más? Bueno, aquí más o menos lo que ha pasado y lo que ha sucedido, y aclaro que está la admisibilidad, hablé de la admisibilidad y un poco también del informe de fondo, es decir, estos 9 años fueron admisibilidad y fondo. Lo que dice en el informe, más o menos la Comisión Interamericana, es que lo que considera violado por parte de Costa Rica son el derecho, la protección a la familia, el tema de la discriminación, y solicita a Costa Rica que adopte todas las medidas necesarias precisamente para que la vulneración a sus derechos
sea reivindicada. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando en este momento? Al Estado costarricense, es decir, el Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, se les han dado 2 meses para dar respuesta. Ya hemos visto en los últimos días precisamente el proyecto de ley, por otra parte, todo lo que se quiere hacer en la Caja Costarricense del Seguro Social, pero es muy significativo que el Estado costarricense trata de llegar a una solución amistosa con las presuntas víctimas. Llamo la atención sobre la solución amistosa porque este es un procedimiento que se puede hacer en la Comisión Interamericana, es decir, en cualquier momento del procedimiento ante la Comisión, las partes pueden llegar a una solución. Sin embargo, como ustedes lo vieron, no se pudo llegar a una solución. Ahora, hablamos de 9 años, pero este periodo, por ejemplo, Costa Rica va a presentar ahora su propuesta, la estudia la Comisión, ¿cuánto implica para tener una respuesta? Bueno, vamos a ver. Si llega a la Corte o no llega a la Corte. En este momento, tiempos máximos. Tiempos máximos, en este momento estamos jugando con un plazo que es de 3 meses. Es decir, en la convención se establece que la comisión tiene que saber si el caso va o no a la Corte en 3 meses. Esos fueron los 2 meses que se le otorgaron a Costa Rica, que vencen precisamente el 23 de octubre, y la comisión tiene para estudiarlo 1 mes más. En ese mes tiene que ver si las medidas que está proponiendo Costa Rica están o no acordes con los estándares internacionales. Ahora, y ahí surge la pregunta, son medidas ambiciosas. El gobierno costarricense está hablando de que la Caja podría ofrecer ese servicio, un proyecto de ley. ¿Qué mide la comisión? Porque, bueno, no hay plazos todavía para esa propuesta que hace el gobierno. ¿Qué mide para decir que le creemos al Estado costarricense y entonces no se llega a la Corte Interamericana? En ese sentido, la Comisión lo que busca es ver si esas propuestas que está haciendo el Estado costarricense van acordes con la Convención y si realmente las propuestas que se están haciendo van a lograr el objetivo que está buscando el sistema interamericano. Entonces, por eso es que la Comisión va a hacer prácticamente un estudio de convencionalidad, es decir, ver si realmente esas medidas van a resolver no solo lo que pasó con las presuntas víctimas, sino lo que podría pasar con familias que eventualmente tengan que recurrir a este tema de la fertilización in vitro. Hablábamos de cambios, porque esto implica un cambio, es decir, el mismo hecho que la comisión diga, bueno, acepto eso, implica también un cambio en la Caja Costarricense del Seguro Social, cambios en la legislación que, bueno, afectan positivamente o negativamente, depende de la visión, ¿verdad?, que tenga cada persona sobre esto, en la sociedad costarricense. Pero en cuanto a la parte económica, es decir, también se contempla cómo está. En cuanto al castigo, cambios, ¿qué podríamos interpretar como castigo, verdad? Porque en realidad se producen efectos también positivos. Y por el otro lado, las familias también podrían tener remuneración económica. En el sistema interamericano se han dado 2 conceptos. Uno es el daño material, en donde evidentemente está todo lo que han sido gastos, los lucros cesantes, lo que ha sido la cesación o las limitaciones al proyecto de vida. Es decir, no es el cálculo que tenemos en nuestra legislación interna. Al ser órganos de derechos humanos, ven una serie de otros elementos para poder fijar indemnizaciones y no son tasadas, sino que se ve realmente qué es lo que pasa en el caso concreto. Y luego estaría... Para establecer esa indemnización. Para poder establecer la indemnización. Y luego estaría el daño inmaterial. El daño inmaterial se compone de 2 rubros. Uno sería el daño moral, lo que conocemos en nuestra legislación como el daño moral, de lo que se sufrió. Entonces se da una indemnización porque se violaron determinados derechos. Y lo más importante realmente del sistema interamericano son las medidas de satisfacción. Es decir, todas aquellas medidas que se adoptan para que situaciones como la que pasaron en el caso no vuelvan a ocurrir. Y no vuelvan a ocurrir respecto de las presuntas víctimas, pero que además de todo hagan un cambio en el país, un cambio positivo. Así le puedo poner algunos ejemplos. Se han pedido legislaciones, se han pedido cambios de legislaciones. El caso para mí más emblemático es el caso Olmedo Bustos contra Chile, en donde había censura previa respecto de la libertad de expresión y se le pidió a Chile que cambiase su constitución. Ahora, usted habla de casos como este de libertad de expresión, también de abuso de autoridad por parte del Estado contra personas, que han sido los casos más usuales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero este no es un caso
No es un caso usual, no es un tema de derechos humanos usual en la región. Vamos a ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desafortunadamente, ha tenido que conocer de temas muy graves, como usted lo está mencionando, el fenómeno de la desaparición forzada de personas, es decir, el sistema interamericano es el precursor en el fenómeno de la desaparición forzada de personas, tanto que la Corte Europea tiene que volver los ojos a lo que la Corte Interamericana ha señalado porque no había enfrentado ese fenómeno. Las ejecuciones extrajudiciales, las masacres y la pena de muerte también. Y en menor medida casos como el de Mauricio Herrera Ulloa contra la Nación sobre libertad de expresión. Y ahora este caso que está en la Nación, disculpe, en donde se está ante la fertilización in vitro. Este es un caso único ante la Comisión Interamericana, es decir, es un caso único ante el sistema interamericano. ¿Y por qué es único? Porque en el resto de América Latina hay legislación sobre este tema. Entonces, por eso llama la atención, además de todo, Costa Rica es un país en donde los casos que están ante el sistema son casos sobre debido proceso, por ejemplo, son casos que podrían asemejarse totalmente a los casos que se llevan en Europa. En Europa sí se han presentado casos en la Corte Interamericana. Bueno, en la Corte Europea, en este caso específico. Pero me refiero sobre todo que los estándares de los casos que tiene Costa Rica ante el sistema interamericano son casos prácticamente de los que se llevan contra los países escandinavos que están evidentemente rankeados como los que más protegen a los derechos humanos. Precisamente por eso es tan importante que se den todas estas medidas que está adoptando el gobierno en general. Recordemos que Costa Rica es responsable como un Estado, es decir, es responsable el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a nivel internacional. Y en el mismo sistema interamericano se abre una posibilidad para tratar otros derechos humanos. Se abre otra posibilidad. Para la gente, incluso, tener el acceso para este tipo de casos. Se abre una posibilidad interesante. Además porque, por ejemplo, el tema de la protección a la familia ha sido analizado básicamente en la jurisprudencia de la Corte cuando ha habido masacres. Evidentemente, cuando han masacrado a un pueblo completo, definitivamente la Corte ha declarado que hay una violación a la protección a la familia. Pero este es un caso realmente, a mi juicio, emblemático, en donde la Corte va a tener que ver si hay protección o no a la familia. Es interesante porque hay algunos casos a nivel de Corte Europea en donde ya se ha dado por lo menos unos primeros pasos respecto de este tema. Y precisamente la Corte Europea se ha inclinado al derecho a la familia. Es decir, no ha centrado su discusión en el derecho a la vida, que muchas veces lo que hemos venido escuchando en las noticias es si esto atenta contra el derecho a la vida, si es el derecho a la salud, etc. De lo que se puede ver públicamente, que es el informe de admisibilidad, porque el informe de fondo de la Comisión es confidencial, es solo para las partes, parecería que la discusión está sobre el derecho a la familia, la protección a la familia, la discriminación y las medidas que Costa Rica podría eventualmente adoptar para la protección y la conculcación que se pudo haber dado esos Para derechos. cerrar rápidamente, porque aquí el tiempo me presiona, pero tendremos oportunidad de hablar más adelante también viendo cuál es el desarrollo del caso. Si llega a la Corte, ¿cuánto tiempo hablamos? Usted me dijo 3 meses, comisión. ¿Hablamos de un año, menos de un año? Sí. Bueno, aquí sí le quiero decir que la Corte Interamericana ha hecho un esfuerzo sobrehumano porque antes los casos duraban más o menos 6 años y en consecuencia duraban 12 en el sistema interamericano. La Corte ha venido haciendo unos cambios, unas modificaciones en sus normas y ha llegado incluso en los últimos casos, si uno los ve, están resolviendo todo el caso en 1 año y 1 mes, 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses, lo cual es maravilloso, tomando en consideración que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana no son órganos permanentes, que sesionan solo 5 veces al año. Bien, muchísimas gracias por haber estado esta noche con las noticias y como decíamos, bueno, seguiremos entonces en consulta. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a hacer ahora una pausa comercial y ya regresamos con más información.